Descubre la verdad detrás de la escoba ungida y otras prácticas en las iglesias protestantes. En la era moderna, hemos sido testigos de un fenómeno que despierta tanta preocupación, el surgimiento de predicadores que afirman poseer una amplia gama de unciones especiales. Ojo. Desde objetos tan inusuales como el chicle ungido hasta prácticas como la cachetada ungida, este fenómeno no solo despierta preguntas sobre su validez bíblica, sino que también plantea dudas sobre si estas afirmaciones están en consonancia con los verdaderos principios de la fe o si son simplemente una muestra de fanatismo religioso. Oye, esa vaina de que el chicle, la bofetada, ¿cómo es? La escoba. ¿Son estos individuos realmente portadores de un poder divino o es todo parte de una fachada diseñada para atraer seguidores y obtener beneficios materiales? Ojo. En este video exploraremos 9 unciones nuevas que están generando muchas conversaciones. A ver. Nos adentraremos en este tema polémico en profundidad, analizando cómo impacta en nuestra sociedad y en la iglesia. Hoy queremos abordar abiertamente un tema que está sucediendo en el ámbito cristiano de la iglesia y que, francamente, es un tanto extraño. Estamos viendo una serie de eventos y prácticas que van desde lo inusual hasta lo francamente desconcertante, desde afirmaciones de posesión de unciones poco convencionales hasta la proliferación de eventos que desafían la lógica. Ojo. Es evidente que algo está ocurriendo en nuestra comunidad de fe que no podemos ignorar. A ver, Quiero abordar este tema de manera franca y honesta, sin rodeos ni tabúes. Es importante que tengamos conocimiento de lo que está sucediendo para entenderlo mejor y discernir cómo afecta a nuestra fe y nuestra comunidad. En la actualidad, lamentablemente, observamos que muchos hermanos están siendo engañados por lobos rapaces que han hecho mercadería de ellos, tal como se menciona en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Que están siendo engañados como lobos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Uy. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Antes del arrebatamiento de la iglesia se espera un aumento significativo de la apostasía, tanto en términos doctrinales como morales, dentro de las iglesias. ¿Cómo? Por lo tanto, es crucial que estemos vigilantes y alertas, comprometidos en preservar rigurosamente la sana doctrina de la palabra de Dios. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Uy. Ahora bien, quiero dejar en claro que creo en la unción del Espíritu Santo, en los milagros y en las manifestaciones del Espíritu Santo, y creo firmemente que el Espíritu Santo obra soberanamente como Él desea. Sin embargo, también creo que la palabra de Dios es nuestra guía suprema y que el Espíritu Santo nunca actuará en contradicción con la revelación de la palabra. Cuando nos referimos a la unción, hablamos del poder de Dios o del Espíritu de Dios que reside en un cristiano, capacitándolo para servir a Dios. Dicho esto, adentraremos en la exploración de los distintos tipos de falsas unciones modernas. Vamos a ver cuáles son los falsos modernos que hay ahora. Vamos a ver cuáles son. Número 1, el chicle ungido. El chicle. Es un término que se ha utilizado para referirse a una práctica que ha ganado cierta notoriedad en algunos círculos cristianos, especialmente en aquellos que se centran en la teología de la prosperidad o en la búsqueda de experiencias espirituales extremas. ¿Qué? Se refiere a la idea de que un líder religioso o ministro ungiría chicles con aceite o algún otro medio y luego los distribuiría entre los fieles como una forma de impartir bendiciones, curaciones u otros favores divinos. Oye, es crucial recordar que, según la fe cristiana, la unción espiritual va más allá de objetos materiales o acciones rituales, es una obra del Espíritu Santo que otorga poder espiritual y autoridad para cumplir el propósito de Dios en la vida de los creyentes. Oye. Por lo tanto, la práctica del chicle ungido es antibíblica, ya que distorsiona el significado bíblico de la unción, reduciéndola a un gesto supersticioso o comercial. Esto convierte al Evangelio en motivo de burla y desvía los principios fundamentales del cristianismo. 2. La unción de los pactos. Esta práctica se origina en la teología de la prosperidad, donde los predicadores falsos alientan a sus seguidores a hacer pactos con Dios para obtener beneficios financieros y materiales. Estos predicadores suelen instar a sus oyentes a dar grandes sumas de dinero o bienes materiales como una especie de inversión espiritual, prometiendo que Dios recompensará su generosidad multiplicándola con prosperidad económica, argumentando que estas promesas están respaldadas por ciertas interpretaciones selectivas de la Biblia. ¿Qué? Yo he visto mucha gente que dice de que
resto a unas cuantas personas que vengan y echen $20, $30, $100. Yo he visto eso, señores. Utilizando un lenguaje persuasivo, falsos predicadores pueden decir cosas como: si quieres que tu familia prospere, si deseas éxito en tus negocios o si anhelas estabilidad financiera, haz un pacto con Dios y observa cómo Él te bendice abundantemente. Esta enseñanza tiende a enfatizar la idea de que la fe se puede medir por la cantidad de dinero que se dona y que Dios responderá con riquezas y prosperidad a aquellos que muestren su fe de esta manera. Frases como: mientras mayor sea tu ofrenda, así será tu bendición, son muy populares entre los predicadores de la prosperidad. La herejía de esta falsa doctrina radica en la creencia de que se puede comprar el favor de Dios con dinero. La Biblia nunca nos enseña tal cosa. Los predicadores que promueven esta idea lo hacen para influenciar a las mentes vulnerables de aquellos que asisten a sus iglesias. La creencia en los pactos con Dios, donde se ofrece dinero o bienes materiales a cambio de bendición, es una práctica que no tiene fundamento bíblico. La Biblia no nos enseña que el favor de Dios se puede comprar. Los predicadores que promueven estos pactos lo hacen para manipular a las personas y aprovecharse de aquellos que confían en ellos. Para manipular a las personas, señores. Ojo con eso. Leamos 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ojo. Dios ama al dador alegre, no al dador interesado. Entonces, ¿por qué cobran un diezmo? No, que hay que dar la cuarta parte, ¿cómo es? La cuarta parte, ¿cómo es? El 10%, el 5%. ¿Por qué cobran eso entonces? Aquellos que te piden que pactes, utilizando a Dios como si fuera un amuleto, están distorsionando la verdadera esencia de la fe. 3. Las escobas ungidas. Ay, las escobas, señores. Esto yo quiero escuchar. Díganme qué opinan ustedes de las escobas ungidas. Miren esto. La práctica de utilizar escobas ungidas generalmente implica que un líder religioso, a menudo un pastor o... El texto parece estar incompleto y requiere continuar para abordar completamente este tercer punto. A ver. Predicador unja una escoba con aceite supuestamente santo y luego la venda a los miembros de su congregación. Una escoba santa, oye. Los fieles son instruidos a utilizar estas escobas en sus hogares para barrer simbólicamente la mala suerte, los malos espíritus o cualquier energía negativa. Para barrer la mala suerte. La práctica de usar escobas ungidas u objetos físicos específicos para actos de fe o limpieza espiritual carece de fundamentación bíblica. La Biblia no menciona nada al respecto. Ese que estaba acostado ahí, ese parece que tiene mucha mala suerte. Esta práctica se ve como una comercialización de la fe, ya que se venden escobas a precios inflados, explotando la fe de los creyentes y convirtiendo la religión en un negocio lucrativo para los líderes religiosos. Además, estas prácticas se asemejan más a la superstición que a la verdadera fe cristiana, ya que en lugar de fomentar una relación genuina con Dios, se depende de objetos físicos y rituales mágicos. Por último, estas prácticas también se utilizan como una forma de manipulación psicológica, aprovechando las emociones y miedos de las personas que están pasando por momentos difíciles y buscan desesperadamente una solución. La Biblia enfatiza la importancia de la fe en Dios y en su poder, no en objetos físicos o rituales específicos. Leamos el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo ofrece seguridad para los hijos de Dios, es decir, los que se entregan a la voluntad y protección del Todopoderoso y cada día procuran permanecer en la presencia de Dios. Cuanto más plenamente los creyentes habiten en Cristo y en su palabra, haciendo de él su vida y su morada, tanto más plena será su paz y tanto mayor su liberación en tiempos de peligro. Número 4. La unción de la risa santa. La risa. El término, risa santa, fue creado para describir un fenómeno durante el cual una persona se ríe de forma descontrolada, presumiblemente como resultado de estar llena del gozo del Espíritu Santo. O sea que si una persona se ríe mucho en la iglesia, eso es que está lleno del Espíritu Santo. Está raro. Se caracteriza por carcajadas incontrolables, a veces acompañadas por desmayos o caídas al piso. Los relatos de primera mano de aquellos que han tenido esta experiencia varían un poco, pero todos parecen creer que es una señal de una bendición o unción del Espíritu Santo. Señores, en los comentarios díganme, ¿eso es cierto? ¿Es bíblico? La risa, ¿es cierto eso? Hemos presenciado situaciones en las que se producen risas incontrolables, lo que puede dar lugar a un gran desorden y escándalo, llegando incluso a convertir la iglesia en un circo, como ha ocurrido en los casos de Cas Luna y el supuesto profeta Hernán Acosta. Ahora bien, la Biblia menciona el gozo y la alegría como fruto del Espíritu Santo, pero no hace referencia explícita a una risa santa como fenómeno religioso.
Sin embargo, esto no niega la importancia de la alegría en la vida espiritual del creyente. La alegría es considerada una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque la alegría espiritual es una experiencia legítima, es importante recordar que todas las manifestaciones espirituales deben estar en línea con los principios de orden y reverencia enseñados en la Biblia. La Biblia enfatiza la importancia del orden en el culto a Dios, y las manifestaciones espirituales deben estar en armonía con este principio. Número 5. La unción del terremoto. La unción del terremoto se refiere a experiencias espirituales poderosas o avivamientos religiosos que se experimentan como sacudidas sísmicas en la vida de los creyentes. Estos avivamientos pueden ser vistos como momentos de renovación espiritual y transformación radical, donde las personas son sacudidas o movidas por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el término unción del terremoto no es una doctrina formalmente establecida en la teología cristiana. En ocasiones se ha relacionado con un incidente donde el evangelista Benny Hinn ungía al pastor Guillermo Maldonado, haciendo referencia a una supuesta unción del terremoto. Este término, aunque utilizado en ciertos círculos carismáticos, carece de respaldo bíblico directo. Sin embargo, es fundamental discernir entre la interpretación de eventos basada en la fe y las enseñanzas bíblicas claras. Mientras que las experiencias espirituales pueden ser profundamente significativas para los creyentes, es importante evaluarlas a la luz de las enseñanzas bíblicas y ejercer un discernimiento cuidadoso en cuanto a su validez teológica y práctica dentro de la fe cristiana. Número 6. La saliva ungida. La saliva ungida es un término que a veces se utiliza en ciertos contextos religiosos para referirse al uso de la saliva como un medio de impartir bendiciones o sanación. Esta práctica a menudo se asocia con la creencia en el poder curativo o espiritual de la saliva de una persona considerada ungida o llena del Espíritu Santo. Se ha visto a predicadores escupiendo en la boca de personas, supuestamente con la creencia de que la saliva tiene tanto poder para sanar o impartir bendiciones. Oye, esa vaina, ¿usted está escuchando eso? En algunos relatos bíblicos, se hace referencia al uso de la saliva en el contexto de milagros o actos de sanación por parte de Jesús. Por ejemplo, se menciona que Jesús usó saliva para sanar a un hombre ciego y para curar a una persona que tenía dificultades para hablar. Estos pasajes bíblicos han sido interpretados por algunos como ejemplos del poder divino manifestado a través de la saliva de Jesús. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de la saliva en estos relatos no se presenta como una práctica generalizada ni como un requisito para la sanación. Más bien, se considera que estos son actos específicos de Jesús que muestran su autoridad y poder divino para sanar a los enfermos. Por fin, desaprobamos esta práctica ya que no encuentra respaldo en las Escrituras y puede llegar a ser considerada como algo absurdo e incluso repulsivo. Sí. ¿Usted se imagina de que una gente que le esté haciendo eso a usted, de que para sacarle de que un demonio, una cosa? Eso está raro. Es crucial evaluar estas prácticas a la luz de las enseñanzas bíblicas y con un discernimiento espiritual cuidadoso. Número 7. La cachetada ungida. ¿Qué? Estas acciones, percibidas por muchos como no ortodoxas, carecen de apoyo bíblico y han generado debates sobre la autenticidad de tales prácticas en el contexto cristiano. En términos teológicos, la corrección y la guía del Espíritu Santo no se manifiestan a través de acciones físicas como golpes o palmadas, sino más bien a través del estudio y la aplicación de las Escrituras, así como por medio de la disciplina divina que se ejerce conforme a la soberana voluntad de Dios. Esta disciplina incluye el proceso de formación espiritual, la corrección fraternal dentro de la comunidad de creyentes y la orientación divina a través del discernimiento espiritual. Número 8. Mantos ungidos. Los mantos ungidos son objetos religiosos que se consideran imbuidos de poder espiritual o bendiciones divinas. Un manto que es divino, ¿cómo? Esta creencia se basa en la idea de que un líder religioso o ministro, a través de un acto de unción o bendición, infunde en un manto, generalmente una prenda de vestir, la presencia o el poder del Espíritu Santo para propósitos de sanación, protección espiritual o empoderamiento espiritual. Esta práctica se encuentra comúnmente en ciertos círculos cristianos, mayormente pentecostales, donde se atribuyen poderes sobrenaturales a objetos ungidos por líderes espirituales reconocidos. Los mantos ungidos pueden ser usados por los fieles como una expresión de fe o como un medio para recibir la supuesta unción o bendición transmitida a través del objeto. Aunque esta práctica argumenta que tiene raíces en interpretaciones bíblicas, como la historia de Elías y Eliseo, donde Elías dio su manto ungido a Eliseo antes de ser llevado al cielo, esta práctica no tiene respaldo bíblico y puede considerarse supersticiosa, ya que la Biblia no menciona específicamente los mantos ungidos en este contexto.
Ojo. Además, en muchos casos, estos objetos se utilizan con fines comerciales. Número 9. La unción del agua bendita. El agua bendita, El agua bendita es un elemento sacramental utilizado en varias tradiciones religiosas, especialmente en la Iglesia Católica, aunque también se encuentra en otras denominaciones cristianas y en algunas religiones no cristianas. Ok. Se trata de agua que ha sido bendecida por un sacerdote u otro líder religioso mediante un ritual específico que implica oraciones y la invocación de la bendición divina. Se utiliza para purificar o santificar personas, objetos, espacios y lugares, simbolizando la eliminación del pecado y la protección contra el mal. Ojo. En el sacramento del bautismo, se utiliza agua bendita para simbolizar la purificación espiritual y el nuevo nacimiento en la fe cristiana. Ok. Sin embargo, es importante señalar que esta práctica no está respaldada por las enseñanzas bíblicas. Ojo, que no está respaldado en las enseñanzas bíblicas el agua bendita. Díganme qué opinan ustedes. De hecho, no se encuentra ninguna referencia explícita en la Biblia que respalde el uso del agua bendita para este propósito específico. Que no. Por consiguiente, para muchos creyentes auténticos, esta práctica carece de base bíblica y, por ende, es considerada como una tradición o costumbre religiosa que no está en consonancia con las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Ojo, voy a investigar eso, lo de el agua bendita. Eso lo voy a investigar. En lugar de buscar protección en objetos materiales como el agua bendita, se sostiene que la verdadera bendición y protección provienen de Dios mismo a través de una relación personal con Él y del fortalecimiento de la fe en su poder y amor. Okay. Lo que sí encontramos en la Biblia es ungir con aceite. Leamos Santiago, capítulo 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ojo. Estimados oyentes, en los últimos tiempos se ha observado un aumento en la proliferación de falsas doctrinas y enseñanzas enga. Bueno, falsa doctrina, señores. Díganme qué opinan ustedes, señores, de todo lo que vimos en este video. Me llamó la atención lo de la escoba. Eso de la escoba está como medio raro, no sé. Eso está como medio complicado. Díganme qué opinan ustedes. Denle like, suscríbanse al canal. Fe Histórica. Bendiciones.